trabajos que ya no existen, cómo las fotos antiguas revelan profesiones extintas. ¿Alguna vez has imaginado vivir en una época en la que para hacer una simple llamada telefónica necesitabas hablar con un operador? ¿O cuando alguien llamaba a tu puerta todas las mañanas para entregarte leche fresca? Pues por extraño que parezca hoy en día, estas eran profesiones comunes en el pasado, pero desaparecieron por completo con el avance de la tecnología y los cambios en el estilo de vida. El mundo evoluciona y con él, algunas ocupaciones quedan obsoletas, dejando historias increíbles y fotografías raras que nos hacen reflexionar sobre cómo todo ha cambiado. ¿Y si te dijera que algunas de estas profesiones podrían regresar en un futuro próximo? Sí, créanme, el ciclo económico y laboral puede ser impredecible, así que quédate hasta el final, porque la última profesión de nuestra lista te sorprenderá. Antes de la era de los móviles, la telefonía era mucho más manual y dependía de un profesional imprescindible, el operador telefónico. Se encargaban de conectar llamadas entre personas, literalmente enchufando cables a un call center. Era un trabajo que requería paciencia y rapidez, ya que las llamadas no eran automáticas como hoy. La profesión creció rápidamente en el siglo XX y llegó a emplear a cientos de miles de personas en todo el mundo, principalmente mujeres, que eran preferidas por las empresas por su voz más agradable al teléfono. Pero todo cambió con el avance de la tecnología, la aparición de las centrales telefónicas automáticas y, más tarde, de los teléfonos móviles, hizo que los operadores telefónicos fueran prácticamente innecesarios. Hoy, con un simple toque en la pantalla, conectamos llamadas a cualquier parte del planeta sin necesidad de que nadie se interponga en el camino. Otra profesión que desapareció con el tiempo fue la de lechero. Si has visto películas antiguas, quizás recuerdes las clásicas botellas de leche que se dejan en las puertas de las casas a primera hora de la mañana. En el pasado, no existían los supermercados como los conocemos hoy, y la refrigeración doméstica era precaria, lo que hacía necesario entregar diariamente leche fresca directamente desde las granjas a las familias. El lechero era un profesional muy importante, y muchos niños se levantaban temprano para esperar su llegada. Pero esta tradición desapareció cuando los supermercados comenzaron a vender leche en cajas y botellas duraderas. La pasteurización y los avances en la conservación de alimentos eliminaron la necesidad de realizar entregas diarias, lo que convirtió al lechero en otro trabajo más perdido en la historia. ¿Y si te dijera que hubo una vez un profesional cuya única función era farolas en las calles? Sí, antes de que la electricidad iluminara las ciudades, las calles estaban iluminadas con lámparas de gas o aceite, y alguien tenía que asegurarse de que todas estuvieran encendidas al anochecer y apagadas al amanecer. El trabajo de iluminación con farolas era fundamental para la seguridad pública, ya que sin una iluminación adecuada, las calles se volvían peligrosas. Pero como ya podrás imaginar, esta profesión se extinguió rápidamente con la llegada de la electricidad y el alumbrado público automático. Hoy en día, pocas ciudades en el mundo aún mantienen este trabajo como tradición, pero ya no es necesario como antes. Ahora bien, hablemos de una profesión de la que mucha gente ha oído hablar, pero pocos saben exactamente cómo funciona: el operador del ascensor. ¿Alguna vez te subiste a un ascensor y simplemente presionaste un botón para ir a tu piso? ¿Verdad? Pero en el pasado, no era tan sencillo. Los primeros ascensores requerían que un operador humano controlara el ascenso y descenso, asegurando que el ascensor se detuviera correctamente en cada piso. Este trabajo requería habilidad, ya que un error podría provocar que el ascensor se detuviera en medio de 2 pisos o incluso provocar accidentes. Con el tiempo, la automatización se hizo cargo de los ascensores, haciendo que los operadores fueran innecesarios en la mayoría de los lugares. Sin embargo, todavía hay edificios históricos y hoteles de lujo que mantienen operadores para preservar la tradición u ofrecer un toque de sofisticación. Si alguna vez has jugado a los bolos, probablemente nunca hayas pensado en quién vuelve a colocar las bolos después de cada bolos. Hoy en día este trabajo se realiza mediante máquinas, pero antiguamente existía un profesional específico para ello: organizador de bolos. Antes de las máquinas automáticas sofisticadas, se contrataba a jóvenes, generalmente niños,
para reemplazar manualmente los bolos después de cada jugada. Estaban escondidos detrás de las vías y debían ser rápidos para no retrasar el juego. Además de agotador, el trabajo era peligroso, ya que muchas veces los jugadores no esperaban el momento adecuado y terminaban lanzando el balón antes de que el organizador se apartara. Esta profesión empezó a desaparecer en los años 50 y 60, cuando se inventaron y se popularizaron las máquinas de sustitución de pasadores. Hoy en día, si juegas a los bolos, puedes agradecer a la tecnología por no necesitar que alguien reorganice los bolos después de cada lanzamiento. Ahora imaginemos una época sin teléfonos, correo electrónico o mensajería instantánea. ¿Cómo enviaba la gente mensajes urgentes? La respuesta está en una profesión que es imprescindible desde hace décadas: el repartidor de telegramas. Antes de la popularización del teléfono, Telegram era la forma más rápida de comunicarse de forma remota. Los mensajes cortos se enviaban por telégrafo y debían entregarse personalmente al destinatario. Para ello existían repartidores de telegramas, que recorrían ciudades enteras en bicicleta o a pie, trayendo noticias que podían ser buenas o malas. En tiempos de guerra, por ejemplo, recibir un telegrama era motivo de tensión, ya que podía contener información sobre los soldados en el campo de batalla. Con el tiempo, los teléfonos fijos, luego los móviles y finalmente Internet dejaron obsoleta esta profesión. Hoy en día los telegramas prácticamente han desaparecido, y los pocos que aún existen se utilizan para mensajes formales o protocolarios. Hablando de comunicación, ¿te imaginas una época en la que hubiera profesionales pagados por leer noticias en las plazas públicas? Porque esa era la función del locutor de noticias en las plazas. Antes de la invención de la radio y la televisión, la información no circulaba a la velocidad que conocemos hoy, y muchas personas eran analfabetas y no tenían acceso a los periódicos. Para solucionar este problema, surgieron locutores, a quienes se les pagaba por leer públicamente las principales noticias del día. Se situaban en pequeños escenarios o en lugares estratégicos de las ciudades y transmitían información política, económica e incluso chismes locales. Esta profesión comenzó a desaparecer con la popularización de la prensa y, posteriormente, con el surgimiento de la radio y la televisión, que se convirtieron en la principal fuente de información de la población. Hoy en día todavía se puede ver algo parecido en eventos, ferias y manifestaciones, pero como trabajo permanente ya no existe. Otra profesión que desapareció fue la de cambista callejero, un tipo de profesional que se ocupaba directamente del cambio de divisas. Antes de la digitalización del sistema bancario, era común que viajeros y comerciantes cambiaran dinero en la calle con cambistas especializados. Esta labor era especialmente común en las regiones fronterizas, donde circulaban diferentes monedas simultáneamente. El problema es que la falta de regulación hizo que muchas de estas transacciones fueran desventajosas o incluso ilegales. Con la creación de casas de cambio oficiales, reguladas por los gobiernos, y el avance de la tecnología financiera, los cambistas callejeros comenzaron a desaparecer. Hoy cambiamos dinero de forma digital, a través de apps y bancos online, sin necesidad de intermediarios en la calle. Ahora bien, retrocedamos en el tiempo y hablemos de un trabajo esencial para el funcionamiento de los trenes a vapor: el leñador del tren de vapor. Este profesional tenía la exhaustiva tarea de mantener en movimiento las locomotoras, transportando carbón o leña para alimentar la caldera del tren. El trabajo era físicamente agotador, ya que requería fuerza para arrojar grandes cantidades de leña o carbón al horno durante todo el trayecto. Imagínate estar en un tren, rodeado por el intenso calor de la caldera, sudando e inhalando hollín todo el tiempo. Sin estos trabajadores, las locomotoras simplemente no funcionarían. Pero con la llegada de los trenes eléctricos y diésel, esta profesión desapareció poco a poco. Hoy en día, los trenes modernos funcionan sin necesidad de combustibles sólidos, lo que hace que este trabajo sea solo un recuerdo de la antigüedad. ¿Y si te dijera que ya existían computadoras humanas? Sí, antes de la invención de las computadoras electrónicas, el término computadora se refería a personas, generalmente mujeres, que realizaban cálculos matemáticos complejos a mano.
Estos profesionales fueron fundamentales en áreas como la astronomía, la ingeniería e incluso la carrera espacial. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, equipos de computadoras humanas trabajaron incansablemente para descifrar códigos y crear tablas balísticas para el ejército. Este trabajo requirió extrema precisión y atención al detalle, ya que cualquier error podría comprometer los resultados científicos o las estrategias militares. Sin embargo, con el avance de la tecnología, las máquinas comenzaron a realizar cálculos con mayor rapidez y precisión, eliminando la necesidad de computadoras humanas. Hoy en día, casi todas las funciones matemáticas que requerían estos profesionales se realizan mediante software e inteligencia artificial. Y ya que hablamos de profesiones que desaparecieron con la evolución de la sociedad, hay que mencionar la médico-barbero. Puede parecer extraño hoy en día, pero hubo un tiempo en el que cortar el cabello y realizar una cirugía eran actividades realizadas por el mismo profesional. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, los barberos no solo recortaban el cabello y la barba, sino que también realizaban procedimientos médicos como extracciones de dientes, sangrías y cirugías menores. La explicación era sencilla. Los barberos tenían hojas afiladas y una considerable habilidad manual, por lo que mucha gente confiaba en ellos para tratar sus problemas de salud. Sin embargo, a medida que la medicina evolucionó y se profesionalizó, los médicos comenzaron a especializarse y se prohibió la práctica de los barberos cirujanos. Así, el trabajo se dividió. Los barberos se quedaron solo con pelo y barba, mientras que la medicina pasó a ser una profesión independiente y regulada. Finalmente, llegamos a una de las profesiones más curiosas de esta lista: el vendedor de hielo. Antes de que los refrigeradores se hicieran populares, mantener fríos los alimentos y las bebidas era un gran desafío. La única manera era almacenar bloques gigantes de hielo extraídos de lagos helados o fabricados en fábricas especializadas. Los vendedores de hielo recorrían las calles cargando trozos de hielo en carretas o carros, vendiéndolos a hogares y negocios que necesitaban conservar sus alimentos. Durante décadas, esta fue una profesión sumamente importante, especialmente en países con climas cálidos. Pero todo cambió cuando los refrigeradores eléctricos se volvieron asequibles y eficientes, eliminando la necesidad de comprar hielo con regularidad. Hoy en día esta profesión ya no existe, y podemos simplemente abrir el congelador para conseguir el hielo que necesitamos. La historia del trabajo es fascinante, ¿no? Profesiones que alguna vez fueron esenciales para la sociedad han desaparecido por completo, lo que demuestra cómo el mercado laboral está en constante transformación. Pero ¿qué pasa con el futuro? Algunas de las profesiones actuales también están en riesgo de extinción. Conductores, cajeros de supermercados, vendedores por teléfono. Estos trabajos ya están siendo reemplazados por la inteligencia artificial y la automatización. ¿Qué vendrá después? Ahora que hemos hablado de profesiones extintas y de cómo el mercado laboral evoluciona constantemente, vale la pena reflexionar sobre otras ocupaciones que pueden tener los días contados. Después de todo, muchas de las profesiones que mencionamos parecían indispensables en el pasado, pero desaparecieron cuando la tecnología encontró soluciones más eficientes. ¿Podría pasar lo mismo con algunos de los trabajos que conocemos hoy? Un ejemplo clásico es el de cajeros de supermercado. Con la popularización de autoservicio, cada vez más supermercados y tiendas implementan sistemas donde el cliente escanea y paga sus compras sin necesidad de la ayuda de un dependiente. En algunos países, como Estados Unidos y Japón, ya existen supermercados totalmente automatizados, sin cajeros. Lo mismo sucede con el asistentes de gasolinera, que en muchos lugares ya han sido sustituidos por sistemas de autoabastecimiento. En algunos países esta profesión sigue siendo común, pero ¿existirá todavía dentro de unas décadas? Otro trabajo en riesgo es el de conductor. Si cree que la idea de un automóvil que se conduce solo suena a ciencia ficción, sepa que esta tecnología ya se está probando y mejorando. Empresas como Tesla y Waymo están invirtiendo miles de millones en vehículos autónomos, y existe una gran posibilidad de que, en el futuro, los conductores de taxis, autobuses e incluso camiones sean reemplazados por inteligencia artificial. Este cambio puede parecer lejano, pero si miramos al pasado,
podemos comprobar que el mercado laboral ya ha sufrido importantes transformaciones de este tipo. ¿Y qué tal el agentes de telemercadeo? Hoy en día, gran parte de la atención al cliente ya la realizan chatbots y asistentes virtuales, que pueden responder preguntas sencillas e incluso resolver problemas sin intervención humana. A medida que la inteligencia artificial evolucione, la necesidad de agentes humanos podría disminuir drásticamente. Esto significa que muchas empresas optarán por sistemas automáticos, haciendo que esta profesión sea cada vez más escasa. ¿Pero el avance de la tecnología significa que todos los empleos están en peligro? La respuesta es no exactamente. Algunas profesiones desaparecen, pero surgen nuevos para mantenerse al día con los cambios en la sociedad. En el siglo XIX, nadie imaginaba que habría programadores, desarrolladores de aplicaciones o creadores de contenido digital, y hoy estas son algunas de las carreras más prometedoras. La clave para seguir siendo relevante en el mercado laboral del futuro es adaptarse y aprender nuevas habilidades. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, deja un me gusta y suscríbete al canal. Comenta abajo, ¿cuál de estas profesiones te pareció más interesante? ¿Conoces a alguien que haya trabajado en alguno de ellos? Comparte este video con ese amigo al que le encantan las historias y curiosidades del pasado.